Queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy, nos sumergimos en una historia que trasciende la música, el glamour y la fama. Hablamos de Julio Iglesias, la voz que enamoró al mundo, el rostro de la seducción mediterránea, el ídolo que vendió más de 300 millones de discos. Pero detrás de los focos, ¿quién es realmente el hombre? En un giro sin precedentes, Netflix ha anunciado la producción de una serie basada en su vida, con la participación directa del propio Julio. Por primera vez, el artista ha decidido contar su verdad. ¿Qué lo motivó? ¿Qué secretos ha guardado durante más de medio siglo? Acompáñanos mientras revelamos los rincones más profundos de su historia. Todo comienza en Madrid. El 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias nació en el seno de una familia privilegiada, hijo del reputado ginecólogo Julio Iglesias Puga. Creció en un entorno que le ofrecía todas las herramientas para triunfar, pero no en la música, sino en los campos del deporte y la abogacía. Desde joven brilló como portero del equipo juvenil del Real Madrid, compartiendo vestuario con figuras del momento. En paralelo cursaba estudios de Derecho. Todo parecía encaminado a una carrera de éxito, hasta que la tragedia irrumpió de forma brutal. Era la madrugada del 22 de septiembre de 1962. Julio, apenas con 19 años, sufrió un accidente automovilístico que lo dejó semiparalizado. Durante más de un año y medio, luchó por recuperar la movilidad. Sus sueños futbolísticos se esfumaban mientras la incertidumbre sobre su futuro lo envolvía. En este periodo oscuro, un enfermero le entregó una guitarra para que ejercitara los dedos. Un gesto simple que cambiaría su destino. En la penumbra de su rehabilitación, Julio encontró en la música no solo una vía de expresión, sino un refugio emocional. Sus primeras canciones nacieron del dolor, de la frustración, pero también de la esperanza. Así, sin planearlo, el futuro artista comenzó a tejer su renacimiento. En Peñíscola, una ciudad costera en la que veraneaba con su familia, tocaba en pequeños bares, acompañado por músicos locales. Su padre incluso abrió un hotel inspirado en una de sus primeras canciones, Hey. Poco a poco, Julio reconstruyó su vida. Reanudó sus estudios, aprendió inglés en Inglaterra, cantó en pubs, se inspiró en rostros y encuentros. De uno de ellos nació Gwendolyn, una de sus primeras grandes canciones, dedicada a una joven que conoció en Cambridge. Así empezó el fenómeno Julio Iglesias. Pero mientras su carrera ascendía a velocidades vertiginosas, su vida personal se convertía en un campo minado de pasiones, excesos y rumores. Porque Julio no era solo una voz seductora, era también un símbolo sexual. Su imagen pública, cuidadosamente cultivada, lo mostraba como el eterno galán. El Frank Sinatra español admitió sin pudor haber sido un hombre coquetón, un verdadero rock and roll lover boy. La prensa no tardó en explotar esta faceta. Durante décadas se dijo que había estado con más de 3,000 mujeres. Julio, entre risas, ironizaba. Fueron los británicos los que inventaron esa cifra, pero no lo desmientas, que el mito vive. Sin embargo, detrás del mito existía un hombre que también buscaba conexiones reales. En 1970, en el auge de su popularidad, conoció a Isabel Preisler, una periodista y socialité española. Su relación fue tan fulminante como mediática. Se casaron en enero de 1971, solo 7 meses después del primer encuentro. Con ella tuvo 3 hijos, entre ellos Enrique Iglesias, quien heredaría el talento y el magnetismo de su padre. Pero el matrimonio, aunque brillante en apariencia, se fue deteriorando. Las largas ausencias de Julio por las giras, sumadas a los rumores de infidelidades, fueron erosionando la relación. Isabel, enfrentada a la soledad y los escándalos, no tardó en tomar una decisión dolorosa. En 1979 se separaron, y el divorcio fue definitivo un año después. Mientras Isabel se quedaba en España con sus hijos, Julio iniciaba una nueva etapa en Miami. Y fue allí, en 1990, donde el destino volvió a sorprenderlo. En el aeropuerto de Yakarta conoció a Miranda Rijnsburger, una joven modelo neerlandesa de apenas 25 años. Él tenía 47. La atracción fue inmediata. Julio la invitó esa misma noche a su concierto, y luego a su gira por Asia. Miranda aceptó, sin saber que aquel gesto cambiaría su vida para siempre.
La relación, que comenzó casi como una aventura, evolucionó hacia algo mucho más profundo. Miranda se convirtió en su compañera de vida, en su equilibrio. Se instaló con él en su mansión de Miami y fue aceptada rápidamente por los hijos del cantante. Juntos construyeron una familia de 5 hijos y compartieron más de 3 décadas de discreta convivencia. A pesar de los rumores ocasionales, Miranda siempre defendió su relación con cariño y respeto. En 2010, formalizaron su unión en una ceremonia íntima en Marbella, cerrando así un círculo de amor y estabilidad que parecía improbable en los años turbulentos de juventud de Julio. Hoy, con 82 años y una vida plagada de éxitos, amores y controversias, Julio Iglesias ha decidido que es hora de hablar. No de cantar ni de posar para portadas, sino de contar su historia. Él mismo lo ha dicho. Durante décadas ha habido documentales, libros y rumores, pero nunca su voz, nunca su versión. Con la serie de Netflix, el ídolo finalmente toma las riendas de su narrativa. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo impulsa a abrir las puertas de su intimidad al mundo? ¿Qué verdades ha callado todo este tiempo? Quizás después de una vida de reinvenciones, Julio Iglesias ha comprendido que su historia merece ser contada con autenticidad. Y tal vez también ha entendido que, en un mundo saturado de ficción, la verdad, por más contradictoria o cruda que sea, es el mayor espectáculo. En una escena digna de un cuento de hadas moderno, Julio Iglesias y Miranda Ringsburger sellaron su amor de más de 2 décadas con una ceremonia íntima, celebrada únicamente ante sus 5 hijos y el personal de su lujoso dominio en Marbella. No hubo flashes de paparazzi ni multitudes expectantes, solo la esencia pura de un amor maduro y profundamente consolidado. Elegimos casarnos aquí porque mi esposa y yo sentimos un amor profundo por España y porque somos felices en nuestra casa en Marbella, explicó Julio, visiblemente emocionado. Miranda, impecablemente vestida con 2 vestidos blancos hechos a medida por su amigo íntimo, el legendario diseñador Oscar de la Renta, destilaba elegancia y serenidad. La ceremonia, cargada de detalles tradicionales, incluyó un pastel de bodas, un beso que hizo estremecer a los presentes y un gesto encantador. Miranda lanzó el ramo a las mujeres del servicio doméstico. Un detalle que reveló no solo su cercanía con quienes la rodean, sino también una calidez poco común entre las figuras públicas de su nivel. Lejos de tratarse de una unión tardía, Julio fue claro. No es que hayamos esperado 20 años por el paso del tiempo. Simplemente era el momento adecuado. 2 décadas llenas de emociones, de admiración mutua, de recuerdos entrañables. Años que volvería a vivir sin dudarlo, confesó el artista. Una frase que resume la profundidad de su vínculo con Miranda. Durante años, Iglesias no ha ocultado su amor por Miranda. En cada aniversario, en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales, se muestra agradecido. Sin Miranda, mi mente estaría atrapada en el presente, quizás incluso anclada en el pasado. Ella es la razón por la que miro al futuro con entusiasmo, dijo en una entrevista reciente. En ella no solo reconocía el papel de su esposa como musa, sino también como ancla emocional que lo aleja de la melancolía y lo proyecta hacia un horizonte lleno de esperanza. Una relación poco convencional, quizás, pero profundamente funcional. Mientras Miranda reside con sus hijos en Indian Creek, Miami, Julio pasa la mayor parte de su tiempo en República Dominicana, un lugar al que se siente espiritualmente ligado. Pero la distancia física nunca ha sido un obstáculo. Gracias a su avión privado, Julio mantiene el vínculo fluido entre ambos hogares. Y aunque viven separados, su conexión emocional permanece intacta. El propio Julio lo ha dicho. Miranda es la mujer de su vida. Lo repite en público y en privado, en aniversarios y celebraciones. En octubre de 2022, por ejemplo, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales con motivo de su cumpleaños, celebrando sus 32 años juntos. Un tributo sincero que reafirma un amor a prueba del tiempo. Pero si hay un lugar que encapsula ese amor, ese es el impresionante dominio de las 4 lunas, en las colinas de Ojén, cerca de Marbella, comprada en el año 2000 por 12 millones de euros. Esta finca de más de 400 hectáreas no solo es un refugio de lujo, sino también un santuario de recuerdos. Allí se celebró su boda, y allí la familia ha compartido innumerables veranos llenos de risas, confidencias y complicidad. El dominio cuenta con senderos privados para caminatas y cabalgatas, piscinas, una bodega con vinos de colección, gimnasios y alojamientos para invitados de alto perfil. Todo diseñado con un objetivo claro: preservar la intimidad de una familia que, pese a estar bajo el foco público, ha sabido proteger su núcleo más esencial.
En julio de 2024, la periodista Paloma Barrientos informaba que varios hijos de Julio ya estaban en la finca disfrutando del verano. Miguel, acompañado por las gemelas Victoria y Cristina, ya se encontraban allí, esperando la llegada de Miranda y su hijo menor, Guillermo. Para los Iglesias, España no es solo un país, es una emoción compartida, una raíz cultural que los une. Julio Iglesias celebró recientemente sus 81 años, y con esa serenidad que solo otorga el tiempo, anunció algo que muchos esperaban desde hace años, su biopic autorizado. Después de tantas especulaciones y de libros y documentales en los que no participé, decidí contar mi verdad a través de una plataforma universal como Netflix, explicó. El proyecto, todavía rodeado de misterio, explorará momentos clave de su vida, desde sus días en las categorías juveniles del Real Madrid, hasta el accidente que cambió su destino y lo lanzó a la música. Se hablará de su primer matrimonio con Isabel Preisler, de sus hijos, de sus altos y bajos, pero sobre todo se abordará su vida con Miranda, esa mujer que ha sido pilar de estabilidad desde los años 90. Cabe recordar que hace 3 años, Alfredo Fraile, su ex-manager y amigo durante 15 años, intentó llevar a la pantalla su biografía, Secretos Confesables. El proyecto, inicialmente en manos de Disney, fue pausado tras la negativa de Julio a ceder derechos musicales. Con el fallecimiento de Fraile, a causa del COVID-19, sus hijos retomaron la iniciativa y lograron convencer a Julio de que el guión respetaría su legado. Y mientras avanza este proyecto, la sombra de un viejo escándalo vuelve a planear sobre Julio Iglesias. El caso de paternidad de Javier Sánchez Santos. Las pruebas de ADN presentadas ante la justicia arrojaron una coincidencia genética del 99,9%. Sin embargo, Julio nunca lo ha reconocido públicamente. Un silencio que ha dado lugar a especulaciones y ha mantenido viva una controversia que, por momentos, opaca su legado artístico. Aún así, en medio de polémicas, aniversarios y promesas de revelaciones, Julio Iglesias sigue siendo un ícono. Un hombre que, a sus 81 años, no solo se enfrenta a su historia, sino que la abraza, dispuesto a contarla con sus propias palabras. El escándalo oculto de Julio Iglesias, ADN secreto, espionaje en Miami, y la verdad que aún sacude a su familia. En el mundo de las celebridades hay historias que se convierten en leyenda, pero algunas permanecen ocultas durante décadas hasta que un rastro de ADN y 2 detectives anónimos deciden cambiarlo todo. Nos encontramos en marzo de 2017 en Miami. El objetivo no era cualquiera. Julio Iglesias. El legendario cantante español, icono del romanticismo, pero también figura envuelta en un prolongado conflicto de paternidad. Sin embargo, el cerco no se cerró sobre él directamente, sino sobre su segundo hijo, Julio José Iglesias. ¿Por qué? Porque tenía una rutina más accesible, menos protección, y en el mundo del espionaje discreto eso lo convierte en la presa ideal. Durante más de 240 horas, 2 investigadores siguieron sus pasos. Supermercados, una playa cercana, bares, cada movimiento registrado con precisión quirúrgica. Y entonces, con la frialdad de un thriller, llegó el momento clave. Una botella de agua abandonada. Oficialmente se dijo que fue robada. Pero la periodista Fermine Cabanillas, en su explosivo libro El ADN que parió, reveló que la botella fue simplemente olvidada por Julio José. Junto con ella, los detectives recolectaron 16 objetos más. Pajillas, latas de cerveza, todo cuidadosamente guardado como si se tratara de oro puro. No buscaban oro, claro, buscaban verdad, buscaban ADN. Aplicaron una técnica digna del espionaje político. La método Carrero Blanco, basada en vigilancia silenciosa sin levantar sospechas. Incluso alquilaron un auto de lujo por $3,000 a la semana para mezclarse con el entorno de Miami. Y funcionó. Julio José nunca se percató de que estaba siendo seguido, aunque una vez notó un coche estacionado cerca. Aún así, no sospechó que cada movimiento suyo era parte de una misión silenciosa que podría alterar la historia de su padre para siempre. Con las muestras en mano, el protocolo fue riguroso. Todo fue embalado en bolsas policiales transparentes, cada paso documentado meticulosamente para evitar cualquier acusación de manipulación. El destino final. Un laboratorio en Zaragoza, España. Y allí llegó la bomba. El ADN coincidía con el de Javier Santos en un 99,9%. Más de 3 décadas de evasión habían llegado a su punto de quiebre. Durante años, Julio Iglesias se había escudado tras un muro legal, según relata Cabanillas. Se negaba a recibir citaciones judiciales en sus propiedades, evitando enfrentar la verdad que golpeaba a su puerta. Pero Javier Santos, persistente, nunca se detuvo. Y ahora, con las pruebas genéticas en mano, su abogado
Fernando Osuna, lleva el caso a un nuevo nivel. Apelaciones internacionales ante la sección de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, posibles demandas contra los otros hijos de Iglesias. Todo por una verdad que, según Osuna, la ciencia no puede ser marginada por la justicia. ¿Quién es realmente parte de la familia Iglesias? ¿Y cuántos más podrían haber en las sombras? Julio Iglesias, más allá de los tribunales, ha sido protagonista de una vida sentimental que roza la mitología. Casado 2 veces, vinculado a decenas, o quizá miles, de mujeres, ha sido llamado por muchos el eterno seductor. Su actual esposa, Miranda Ringsburger, 57 años, ha sido descrita como su equilibrio, su paz. Desde 2010, su matrimonio ha dado lugar a 5 hijos, que se suman a los 3 de su primer matrimonio con Isabel Preisler. En total, 8 hijos reconocidos oficialmente. Cada uno ha tomado caminos distintos. Chabeli Iglesias. Nacida en Madrid en 1971, se forjó un nombre como presentadora en la televisión española. Julio José. El mismo seguido en Miami, nacido en 1973, siguió la música como su padre, incluso participando en el reality Supervivientes en 2003. Y el más famoso de todos, Enrique Iglesias, nacido en 1975, ídolo global con más de 180 millones de discos vendidos. Los hijos con Miranda han elegido vidas más discretas. Miguel Alejandro. Nacido en 1997, trabaja en bienes raíces. Rodrigo Sos, de 1999, ama la música pero no ha debutado públicamente. Las gemelas, Victoria y Cristina, nacidas en 2001, incursionaron brevemente en el modelaje, pero hoy viven alejadas de los flashes. El menor, Guillermo Iglesias. Nacido en 2007, ha mostrado interés en la música y fue visto tocando batería en un videoclip familiar. Pero mientras sus hijos construyen sus vidas, Julio Iglesias sigue siendo foco de especulación. En mayo de 2023 circularon rumores alarmantes, que estaba en silla de ruedas, que había perdido la memoria, incluso que no recordaba sus propias canciones. Fue entonces cuando el artista, con ese tono directo y combativo que lo caracteriza, rompió el silencio en redes sociales. Publicó una foto actual con una nueva bigote en homenaje a su padre, y escribió: "No puedo creer tantas especulaciones solo porque no quiero dar entrevistas. Estoy más lúcido que nunca, escribiendo mis memorias, gracias a quienes me han amado tantos años". Fue claro e incluso sarcástico. Para quienes dudaron de mi salud, diría que estoy en síndrome premenstrual. Sus palabras retumbaron entre sus seguidores, que se dividieron entre la preocupación y el alivio. Pero una cosa quedó clara. Julio Iglesias no ha perdido el control de su narrativa. Con 81 años, sigue siendo dueño de su historia. Pero ahora una nueva pregunta flota en el aire. Con una serie de Netflix en camino sobre su vida, ¿qué nuevas verdades podrían salir a la luz? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este escándalo que aún no termina. ¿Crees que Javier Santos logrará ser reconocido legalmente? ¿O seguirá siendo para siempre el hijo en la sombra? Y no lo olvides, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo del drama real más fascinante del mundo de la música, la saga de Julio Iglesias.